investigadoras e investigadores en sus primeros pasos, mis inicios en la ciencia y hacia dónde voy. Hola, soy el doctor Armino Hernández y me da mucho gusto poder compartir un poco de lo que ha sido mi camino en la ciencia y hacia dónde voy. Yo estudié la licenciatura en Química en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Iztapalapa, y ahí también estudié la maestría y el doctorado en el área de Química. Como ven, me gusta la química. Actualmente estoy adscrito al Departamento de Ciencias Naturales y Exactas del Centro Universitario de los Valles, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, y también tengo nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como nivel 1. Primero les voy a presentar lo que hice durante el posgrado, las líneas de investigación. El proyecto de maestría consistió en el uso de bioplantillas para la síntesis de dióxido de titanio, el cual estuvo motivado por los múltiples ejemplos que hay en la naturaleza de síntesis ideales, las cuales suceden a temperatura ambiente, bajo ambientes acuosos, y se alcanzan estructuras muy bien definidas, de composición muy bien definida. Un ejemplo de ello son las diatomeas. Aquí vemos la imagen de las diatomeas, que son algas unicelulares que tienen un exoesqueleto hecho de dióxido de silicio y los cuales son creados a partir de precursores moleculares. Nosotros nos enfocamos en utilizar péptidos y proteínas como las plantillas biológicas para controlar el tamaño, la forma, la composición o incluso la función a partir de los cambios en su carga neta, en los residuos que conforman a los péptidos y las proteínas, y cambios en estructura secundaria y terciaria, de tal manera que esos grupos funcionales de los cuales está formado la cadena peptídica puedan interactuar con los precursores inorgánicos, en este caso de titanio, y me puedan controlar el crecimiento de estructuras de dióxido de titanio. Nosotros usamos 6 péptidos de 7 residuos y modificando un residuo en la secuencia específica, en un lugar específico, de tal forma que nosotros podríamos estudiar esa influencia de los grupos laterales de los diferentes aminoácidos y ver el efecto que tiene al sintetizar las nanoestructuras de dióxido de titanio. En la imagen, la fotografía, vemos un ejemplo de cómo al utilizar un péptido como parte de los reactivos en la síntesis, se estabiliza la solución obteniendo nanoestructuras de dióxido de titanio, mientras que si no se utiliza ningún péptido, los precursores de titanio, en este caso alcoóxidos de titanio, precipitan rápidamente y no se tiene un control en la morfología. Y como sucede con la naturaleza, pues hay que optimizar las condiciones de síntesis, y en este caso, utilizando este péptido, pudimos obtener un control en el crecimiento de partículas de dióxido de titanio, que además a temperatura ambiente ya eran cristalinas y la fase era de anatasa, cosa que con síntesis tradicionales no se logra. Para el doctorado, ya con la experiencia del proyecto de maestría, quisimos utilizar un virus, ya como una bioplantilla muchísimo más compleja, de tal manera que pudiéramos obtener mesóporos, estructuras mesoporosas de dióxido de titanio, y pensando en las síntesis tradicionales, existe el método de la plantilla suave, donde se utilizan micelas, que alrededor de ellas crece la estructura de dióxido de titanio, y a través de una calcinación quedan los huecos de lo que fueron las micelas. Existe el método de la plantilla rígida, donde se parte ya de una plantilla porosa y
entre los poros se hace difundir el precursor de titanio para que se generen las redes de dióxido de titanio y finalmente disolver la plantilla rígida para obtener las estructuras porosas. En nuestro caso queríamos una estructura ni rígida totalmente, ni suave como las micelas. En este caso el bacteriófago M13 no infecta a humanos, solo a bacterias. Es una plantilla bastante flexible. Aquí podemos ver alguna de sus formas que adopta. Tiene una forma como de popote, y la cual está recubierta principalmente de proteínas P8. Aquí vemos cómo son las estructuras de esa proteína P8, y que, pensando en los resultados que tuvimos en la maestría, utilizar el virus filamentoso que tiene la proteína P8, modificar genéticamente esa proteína para que exprese la secuencia que permitió obtener dióxido de titanio cristalino a temperatura ambiente, y de tal manera que entonces esa plantilla con un precursor de titanio nos pueda generar dióxido de titanio cristalino y además poroso a través de la forma filamentosa del virus. Sin embargo, aquí nos topamos con un problema. El ensamble del virus, que es principalmente por la proteína P8, tiene un dipolo, de tal manera que una parte positiva de esa proteína P8 interactúa en el interior con los grupos fosfato de la cadena de ADN, y en el exterior tiene una parte negativa. La secuencia que queríamos insertar genéticamente pues tiene muchos residuos positivos y no fue viable. Intentamos con histidina, que es un residuo menos positivo a pH neutro, pero tampoco fue viable. De tal manera que tuvimos que adaptar la síntesis, las condiciones de síntesis al fago silvestre sin modificar, para poder obtener estas estructuras porosas. Aquí vemos los poros, los huecos que dejó el virus, y en oscuro, en gris oscuro, está la pared de dióxido de titanio. Se confirma la porosidad a través de análisis de absorción de nitrógeno, y además encontramos que pudimos obtener poros de diámetro de 6 nanómetros y de 8 nanómetros dependiendo de las condiciones de síntesis, y esto gracias a que el virus es una plantilla semirrígida, de tal manera que las proteínas pueden hacerse un poco más voluminosas o compactarse dependiendo de las condiciones de síntesis. Y bueno, una vez que me gradué del doctorado, fue en el 2018, pues siguió la vida después del posgrado. Ahora les hablaré un poco sobre eso. Una vez que terminé el doctorado, pues busqué opciones que me permitieran continuar con el quehacer científico, con la investigación, y por ello pues concursé para profesor de tiempo completo en diferentes instituciones. Aquí vemos algunas, y también para estancias postdoctorales para colaborar con proyectos de investigación. En el Inter, mientras esperaba los resultados o esperaba convocatorias, pues me dediqué a algunos proyectos no académicos, como el hacer cerveza artesanal, ventas por internet, fabricar cosméticos a base de productos naturistas. Y pues allí me di cuenta de algo que decía un premio Nobel, Peter Bryan, Nobel de Medicina. Él comentaba en uno de sus libros que los científicos por obligación somos muy raros. Y sí, lo acepto, somos raros. Y que además la mayoría de quienes hacen ciencia fácilmente podrían haber sido algo más, ¿sí? Dedicarse a otra cosa. Y es que la ciencia, toda la formación que hemos tenido a lo largo de la licenciatura, maestría, doctorado, pues nos confieren de herramientas suficientes para desenvolvernos no solo en el área científica, sino en diversas
de diversas áreas, incluso sociales. En el 2019 ganó una estancia postdoctoral con el proyecto de sistema fotocatalítico para la purificación del aire de interiores en el PICIT, que es un centro de investigación en San Luis Potosí, muy bonito, y con la experiencia que tenía de materiales porosos, de cerámicos porosos, el objetivo era utilizar estos materiales para filtrar, dependiendo del tamaño del poro, bacterias, virus o contaminantes atmosféricos. Y además que si utilizábamos un catalizador, un fotocatalizador, poder inactivar bioaerosoles, es decir, bacterias o virus. De tal manera que a partir de un aire contaminado se hace pasar a través de ese filtro y con ayuda del proceso fotocatalítico, con una lámpara, luz artificial o luz natural, se purificaría ese aire en el interior. Sinteticé algunos catalizadores a base de dióxido de titanio, eran porosos, y con ayuda de un fotorreactor hice la prueba de inactivación y de filtración de aire contaminado. Aquí entraba el aire, aquí salía el aire, y bueno, aquí vemos las estructuras de los catalizadores. Observamos que las bacterias sí quedaban adheridas al material y que en presencia de luz las bacterias colapsaban, ¿no? La membrana colapsaba, y esto gracias al proceso fotocatalítico. Además, observamos que los catalizadores también quedaban enriquecidos de contaminantes, lo cual funcionaban como absorbentes. En el 2020 me anexé a un proyecto, SenSky, un proyecto con ACID INEGI, que consistía en obtener una red de dispositivos móviles que pudieran monitorear la calidad del aire a nivel local, a nivel manzana, y todo esto para aplicarlo en la República Mexicana. Esto estuvo motivado porque los dispositivos profesionales de monitoreo del aire pues son muy caros, incluso los de la Secretaría del Medio Ambiente, los oficiales, cuestan millones, y el objetivo era utilizar sensores de bajo costo y construir nuestro propio dispositivo de monitoreo de la calidad del aire. Para este proyecto yo estuve en la parte de validación de esos sensores. Teníamos que identificar si los sensores nos iban a funcionar para medir la calidad del aire en ambientes reales. Y bueno, aquí con ayuda de una cámara de gases metíamos el sensor, inyectábamos los contaminantes, veíamos la respuesta, si era necesario hacíamos una recalibración hasta tener los sensores bien calibrados. Una vez que los sensores estaban calibrados, se realizó todo el ensamble para el dispositivo de monitoreo y se compararon con dispositivos comerciales. Aquí vemos una mini estación semiprofesional que vale varios miles de cientos de pesos, y otros dispositivos más baratos. En este experimento nos dimos cuenta que estos dispositivos baratos no tienen mediciones confiables y que nuestros dispositivos tenían lecturas similares a las del dispositivo semiprofesional. Una vez que validamos en campo este prototipo, ya lo pasamos a la validación junto a una estación de monitoreo oficial de la Secretaría del Medio Ambiente. Un objetivo importante de este proyecto era la miniaturización de estos dispositivos para que cualquier ciudadano que le interese medir la calidad del aire que está respirando en el momento lo pueda hacer en cualquier lugar. Y aquí vemos un prototipo de este dispositivo portátil, ya registrando datos confiables. Finalmente, después de muchas pruebas, se logró construir esta
este dispositivo portátil ya funcionando correctamente, y aunque el equipo con los de colaboración con los mecatrónicos, electrónicos, los programadores, incluso con el vínculo de personas que iban a las colonias más contaminadas allí en San Luis Potosí, para concientizar a las personas de conocer la calidad del aire que respiraban. Bueno, a pesar de eso, pues sucedió que se extinguieron los fideicomisos. Este proyecto era de colaboración con la INEGI y también le afectó porque quitaron los fondos sectoriales. Este proyecto fue financiado por fondos sectoriales, entonces ya no se pudo continuar para la puesta en marcha de toda esa red de colaboración ciudadana, ciencia ciudadana, para lograr una red de monitoreo de la calidad del aire. Y bueno, al extinguirse los fideicomisos, tuve que buscar algún otro proyecto, y en el 2021 estuve de postdoctorante en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, que está en este punto. La Universidad de Guadalajara tiene una red de universidades extendidas por todo Jalisco, y el Covalles está en el municipio de Ameca. Durante esa estancia postdoctoral y ya después a mi adscripción como profesor en esa universidad, pudimos hacer algunos proyectos, entre ellos lo que terminó en la solicitud de patente de un detector colorimétrico de radiación ultravioleta, el cual tiene dos opciones: una que sea reversible. El detector se decolora a medida de que es expuesto a radiación ultravioleta, pero una vez que se quita la radiación vuelve a su color original. Y la otra opción es que sea irreversible, ya nunca vuelva a su color original, y esto ya está aprobado en su examen de forma apenas este año, y pues ahora a esperar todo lo demás del proceso. Derivado pues de toda mi experiencia desde la maestría hasta los postdoctorados, pues ahora les presento las líneas de investigación que son parte del Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnologías del Centro Universitario de los Valles. Estas líneas de investigación consisten en la síntesis por sol-gel, controlada con ligantes orgánicos y biológicos, es decir, bioplantillas. También la fotocatálisis en líquidos y gases, como vimos, el detector de radiación ultravioleta es un proceso fotocatalítico en medio líquido, o la inactivación de aerosoles es en medio gaseoso. Y también el monitoreo de la calidad del aire mediante sensores portátiles. Ahora que ya les he comentado algo de lo que hice durante los últimos años, pues ahora quiero darles algunas recomendaciones para que pues no sufran en el camino hacia la ciencia. En primer lugar, pues hay que establecer que la ciencia es la herramienta más efectiva para conocer la verdad. Sin embargo, tiene un defecto. Como es una herramienta, pues tiene que ser utilizada por alguien, y ese alguien somos los científicos, y los científicos somos seres humanos. Desafortunadamente, los seres humanos pueden cometer errores, hay subjetividad en los análisis que realizan, no siempre, pero sucede. También no siempre, pero a veces no hay una ética profesional de quien utiliza la ciencia. Y a veces también la ciencia llega a ser un negocio. Así es que en un negocio se busca el beneficio económico más que la verdad, que es lo que se utiliza la ciencia en su objetivo final. Derivado de esto, pues hay que tener presente que los artículos científicos y los libros no son la verdad absoluta y se pueden equivocar. Así es que aquí les recomiendo que si ustedes están haciendo alguna
alguna metodología científica, corroboren, y una vez que corroboren, pues confíen en sus resultados, porque la crítica, opositores siempre van a haber, pero si corroboraron, entonces confíen en los resultados. Si les interesa leer un poco más sobre los errores que aparecen en libros de texto o en literatura especializada, aquí les dejo este review. Aquí está el link, es de libre acceso, y el autor pues ahí menciona algunos errores que se han acarreado durante muchos años sobre lo que es algunos semiconductores. El autor también hace una crítica sobre lo que menciona la literatura del descubrimiento de la fotólisis del agua con dióxido de titanio, y es que la mayor parte de la literatura menciona que este descubrimiento se realizó por Fukushima y Honda, se lo atribuyen a ellos, porque en el 72 se publicó este artículo en la revista Nature, pero 4 años antes, en el 68, Body ya había publicado un artículo en una revista especializada donde describía todo ese proceso de fotólisis del agua, incluso mejor, con más detalle que Fukushima y Honda. Entonces a veces la ciencia puede ser injusta con los descubridores. Y aquí les dejo algunas filosofías que a mí me han servido para entender este mundo de la ciencia. La primera es la filosofía de Planck, y Planck tuvo muchos críticos, entre ellos Gibbs, sobre la concepción de la mecánica cuántica en la termodinámica, y él al final en su biografía menciona que él adoptó esta filosofía de que la verdad no triunfa por convencer a los otros, a los opositores de que la verdad es correcta, sino que las nuevas generaciones se van adoptando esa nueva verdad, y al final la verdad triunfa con el tiempo, ¿sí? Entonces no gasten sus energías aquí. Este es el consejo que yo les puedo dar. No gasten sus energías en tratar de convencer a los otros, sino que ustedes mencionen sus descubrimientos, mencionen lo que piensen, y ya después, con el tiempo, la nueva generación, si es verdad lo que ustedes dicen, van a estar familiarizados con eso, y los opositores pues no van a poder hacer nada al respecto. Y esto tiene que ver con lo de corroborar y confiar en sus resultados. Si están haciendo bien el experimento o la teoría, pues confíen en que es correcto. La segunda filosofía es la de Sábato. Ernesto Sábato fue un doctor en física que al final se dedicó a escribir libros, y él menciona que la ciencia es una escuela de modestia, de valor intelectual y de tolerancia. Entonces no hay gran hombre que no se haya equivocado, ni dogma que no se haya desmoronado ante los nuevos hechos. Así es que la ciencia es un proceso, ¿sí? A veces el proceso es lento, pero no por ello hay que impacientarse, y al final la verdad, como decía Planck, va a triunfar. Y la tercera filosofía es la filosofía de Armin, la cual es bastante sencilla, y consiste en que el proceso de hacer ciencia debe de disfrutarse. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años que yo he estado en el ambiente científico académico, he visto a muchas personas que le pierden el sentido a la investigación, que están pensando en cuántos artículos, o cuánto voy a ganar, o cuánto si voy a ganar la beca, o me van a seguir dando el estímulo. En fin, piensan en muchas cosas menos en el sentido humano del hacer ciencia, que es contribuir con el conocimiento, ¿sí?
Y esa contribución del conocimiento pues debe de hacerse de una forma que se disfrute. No preocuparse de que no salen las cosas, sino de que reconocer que la ciencia es un proceso que puede ser lento, pero que ese proceso se debe de disfrutar. Y además, que todo conocimiento nuevo es valioso. Con respecto a la última parte de que todo conocimiento nuevo es valioso, yo había visto un meme, pero ya nunca más lo volví a encontrar, así es que voy a tratar de explicarlo. Y es que había visto que pues Newton lo representan como que pues, estaba debajo de un manzano, y pues le cae una manzana, y a partir de ahí genera toda la ley de gravedad, ¿no? Eso es un conocimiento muy importante y que trascendió por muchos años, ¿no? Que ha trascendido por muchos años. Sin embargo, si yo como científico observo un árbol de naranjas y veo que cae una naranja y hago todo el proceso científico, el método científico, y concluyo que las naranjas también siguen la ley de la gravedad, aunque para muchos sea obvio, el conocimiento generado por un método científico, por aplicar el método científico, es muy valioso. No se compara decir, pues es obvio que las naranjas siguen la ley de la gravedad, a tener ya una metodología con el proceso científico y concluir lo mismo. No es igual, y es más valioso haber seguido el método científico para concluir una observación que simplemente por una corazonada y obviar lo que sucede. Y lo digo porque pues estos conocimientos pequeños relativamente pues al final van a llevar a concebir sistemas muchísimo más complejos, como una burbuja, porque uno puede pensar que las burbujas aparentemente no siguen la ley de la gravedad, ahí ya no es tan obvio, pero siguiendo el método científico, a partir de estos pequeños conocimientos, se pueden ir agregando conceptos, por ejemplo ya la densidad, otro tipo de fuerzas, y poder explicar estos fenómenos, igual las nubes, por qué aparentemente no siguen la ley de la gravedad, a partir de la conjunción de conocimientos quizás no tan relevantes como una ley, como Newton, pero sí conocimientos pequeños que van estructurando cada vez más conceptos complejos. Y bueno, con esto me despido y pues les deseo mucho éxito en su camino en la ciencia, y a disfrutarlo. Días con Ciencia. Hagamos de la ciencia un hábito.